Familia Roca Sólida. Bienvenidos a casa. Recuerda que ahora, además de los servicios online, nuevamente tenemos las puertas abiertas para nuestros servicios presenciales. Estamos, al igual que tú, muy felices de poder vernos de nuevo. Para hacerlo todo en orden, debemos tomar algunas medidas para cuidarnos y cuidarte. Puedes venir tranquilamente, ya no tienes que inscribirte. Nuestros horarios son: los días sábados tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 4 p.m. y a continuación nuestro servicio familiar a las 6 p.m. El día domingo puedes asistir a las 9 y a las 11 de la mañana. Debemos cumplir con todos los protocolos de bioseguridad aprobados por las autoridades locales. Para esto te pedimos mantener el distanciamiento social de 2 metros. Recuerda llegar a nuestros servicios 15 minutos antes de la hora de inicio para pasar por nuestros procedimientos, ya que nos tomaremos un tiempo para tomar tu temperatura corporal y registrar algunos datos. Recuerda mantener siempre tu tapabocas y tener presente el número de silla asignado para ser ubicado una vez ingreses. Estaremos en todo momento dispuestos a servirte y apoyarte en lo que necesites. Antes y después de cada servicio, el lugar pasará por un proceso de desinfección que nos ayudará a tener todo higienizado y limpio para tu bienestar. Te recordamos que por los protocolos de bioseguridad solo podemos recibir a un determinado número de personas. Por lo tanto, una vez se llene el servicio, no podremos dejar entrar a más personas. Agradecemos tu comprensión y te animamos a llegar muy temprano. Te esperamos. Hoy hay una palabra preciosa que Dios ha llevado a cabo en mi vida primeramente. Lo he compartido en las reuniones con los caballeros, pero Dios me llevaba a compartirla a toda la iglesia, porque es lo que Dios quiere, que realmente se comparta. Hoy les voy a compartir la integridad en el creyente, o la integridad del creyente. Esa es una virtud. La integridad, hablábamos la otra vez de la integridad, y la integridad es una virtud y se convierte en el creyente en un estilo de vida, que hace transformación, y dice la palabra claramente que nos lleva a ser semejanza de Cristo. Y es a lo que Dios está tratando de lograr, que el hombre se acerque a llegar a esa integridad. Y dice la palabra del Señor, para que ustedes allí tomen su Biblia, Salmos capítulo 26, versículos del 1 al 6. Salmos capítulo 26, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Júzgame, oh Jehová, júzgame, oh Jehová. ¿Por qué? Porque yo en mi integridad he andado. Porque yo en mi integridad he andado.
He confiado asimismo en Jehová, sin titubear, dice la palabra. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Pueden sentarse. Esta era una declaración que hacía el salmista David. Levanten las manos, ¿cuántos han leído Salmos? David declaraba en esta palabra, decía: júzgame. Júzgame, Señor, si he sido un hombre que no has tenido integridad. Júzgame, Señor, si he hecho lo incorrecto. Hoy le digo en esta noche a toda la iglesia, a los que nos ven por las redes sociales: su vida y mi vida han sido íntegras delante de Dios. ¿Será que han sido íntegras ante la presencia de Dios? ¿Hemos vivido la que Dios quiere que vivamos según su palabra? El salmista reconocía sus errores cuando fallaba delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestros errores cuando fallamos? Muchas personas consideran la integridad, se consideran íntegros, pero la integridad va mucho más allá de lo que a veces pensamos y creemos. Cuando yo estudiaba la palabra, cuando yo estudiaba e investigaba sobre la integridad, miraba que nos hace falta todavía mucho camino por recorrer. Para llegar a la integridad que Dios quiere que vivamos, nos falta mucho camino para recorrer. Y ese camino solamente se puede recorrer a través de mi vida devocional con Dios. Nuestra integridad se puede reflejar cuando presentamos nuestras vidas delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué quiere decir la integridad? Les voy a expresar lo que quiere hablar la integridad. La integridad se representa como honradez. Según el diccionario, la integridad se representa como honradez, honestidad. Si usted trajo un libro para tomar apuntes, escríbanlo allí y empecemos a trabajar eso. Yo lo tomé y empecé a trabajar. ¿He sido honesto? Primeramente examiné esa parte de mi vida. ¿He sido honesto? ¿He honrado a Dios? ¿He honrado lo que hago, lo que Dios me da? El respeto por los demás, también dice el diccionario, que es el respeto por los demás. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra que debemos amar al prójimo como a qué, como a mí mismo. El Señor no se equivoca, porque el Señor sabe qué debemos hacer nosotros. El respeto por los demás. Una persona íntegra también se deja corregir. ¿Sí ve? Habla que también es
corrección, responsabilidad. La integridad se representa como responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros nos examinamos y decimos, he sido responsable con lo que he hecho? Cuando hacemos las reuniones de caballeros, les digo a los varones, les digo, ¿cuántos de nosotros tenemos una responsabilidad tan grande en nuestras vidas? Porque nuestra responsabilidad es sacar a flote a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. El varón se le tiene que levantar como una atalaya, dice la palabra de Dios, para que sus generaciones no se pierdan, para que se establezca un hogar de armonía. Pero para que ese hombre tenga esa esencia necesita ser íntegro, necesita buscar de la presencia de Dios, necesita ser transformado por Dios. Responsabilidad, control emocional. La integridad es control emocional, ¿sí? Es aquella persona que controla sus emociones. ¿Cuántos controlamos nuestras emociones? Que decimos, vamos a comprar tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y a veces no lo alcanzamos a hacer, a veces ni lo logramos, porque nos volvemos emocionalistas y no controlamos nuestras emociones. Nos falta controlar esas áreas de nuestra vida, porque la palabra nos dice que la integridad es a través de ella. El conocimiento de la palabra, respeto por sí mismo. Eso habla la integridad, respeto por sí mismo, cuando yo me valoro, cuando yo me doy el lugar. A pesar que los demás digan lo que digan, yo sé quién soy. Puntualidad. Y yo miraba ese punto y decía, nos falta harto en la puntualidad. Sí, pastor, falta harto. Todavía nos falta un punto importante, la puntualidad. Es por lo que luchamos todos los días de decir, nos vemos a tales horas y llegar a esa hora. Hay una reunión a tales horas y llegamos 5 minutos antes. De eso se llama la integridad, ser puntuales en lo que hacemos nosotros, en lo que nos han delegado. Otro, lealtad. La integridad es lealtad. El hombre íntegro es leal, leal primeramente a Dios. Mujeres y hombres que están aquí, mujeres y hombres que nos ven por las redes sociales, la integridad dice que es lealtad. Lealtad primeramente a Dios, lealtad primeramente a mi esposa o a su esposo, a sus hijos, a su iglesia, a sus líderes. Lealtad. Cuando no somos leales a Dios, le somos leales al resto que nos espera. Si ve que tiene harto que ver mucho la integridad en nuestra vida, que necesitamos empezar a operar. Pulcritud. Pulcritud. Y algo también importante, disciplina. Cuando nosotros andamos en disciplina, estamos siendo íntegros. La disciplina es importante, como es la corrección, la disciplina. Firmeza en mis acciones, firmeza en las acciones que tomemos nosotros. Yo me sostengo firme. Si decidí caminar con Dios, si decidí entregarle mi vida a Dios, me sostengo firme, venga lo que venga y pase lo que pase. Estaré firme en las manos del Señor, en su presencia. Si yo digo, voy a orar a tales horas, me voy a sostener firme en eso que yo dije. Es comprometernos, ¿sabes?, nuestra palabra a las cosas que hacemos o a las cosas que decimos continuamente. De eso se desprende la integridad, según el diccionario, pero si lo tratamos a llevar a nuestra vida, el Señor quiere que eso se vive, que eso se avive en nuestro espíritu, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con el Señor. En general, muchas personas íntegras, en algún momento, todas las personas cuando andan en la integridad,
alguien puede confiar en Él. ¿Por qué dice que alguien puede confiar en uno cuando es íntegro? Porque tiene estas características, tiene estos valores, estas virtudes. Entonces usted fácilmente se siente confiado. ¿Por qué? Porque usted ya sabe quién es esa persona. Porque usted no le va a soltar una empresa, no le va a soltar un vehículo, no le va a soltar una finca a alguien que no es íntegro. ¿Por qué? Porque puede llevar a perder lo que usted con mucho esfuerzo logró. Así es Dios. Dios con nosotros nos está entregando la tierra, nos está entregando a ganarnos almas, pero llevando una vida de integridad. Nos está dando una responsabilidad, pero esa responsabilidad solamente podemos asumirla cuando empezamos a caminar en esto. El salmista David, Dios le encomendó a un pueblo, a su pueblo se lo encomendó. Cuando Dios escogió a David para que lo ungieran, no escogió a cualquier hombre, escogió a un hombre que ya estaba, se dice claramente, estaba ya en los planes de Dios. Ahora la pregunta, ¿usted y yo estamos en los planes de Dios? Digan amén, gloria a Dios. ¿Estamos en los planes de Dios? Sí. Necesitamos es someternos a su palabra para llevar una vida íntegra. Es ahí porque Dios va a depositar la confianza en nosotros, su confianza la va a depositar en cada uno de nosotros. Pero es triste saber que Dios le da una responsabilidad al hombre para que direccione su hogar y el hombre se desprende de su responsabilidad. Y el hombre entrega su responsabilidad. Allí no hay integridad. Cuando sacamos algo prestado, nosotros lo devolvemos íntegro. O somos de los que entregamos a medias lo que nos prestan. Cuando sacamos algo prestado, nosotros lo entregamos íntegro. Eso se llama integridad. Cuando yo saco algo y lo devuelvo completo. Saqué 500,000, no voy a dar 480, 490. Me prestaron 500, devuelvo 500. En eso se basa la integridad. David testificaba de las características de andar en conducta y él le llamaba integridad. David es el ejemplo que nos muestra a Dios. Dice aún la palabra que fue conforme al corazón de ¿quién? ¿Conforme al corazón de quién? Díganlo más duro. ¿Conforme al corazón de quién? De Dios. Nosotros necesitamos llegar a eso, a que lleguemos a ser como David, conforme al corazón de Dios. Pero se necesita caminar todos los días, se necesita buscar todos los días de la presencia de Dios. No es fácil. Yo le decía a los varones, no es fácil ser íntegro, porque estamos en un mundo de corrupción, estamos en un mundo de pecado, estamos en un mundo donde las cosas, todo es torcido, todo es desviado del propósito propio de Dios. ¿Sí ve? Entonces no es fácil ser íntegro, pero cuando nos ponemos y nos metemos a la palabra y tenemos una comunión con Dios, allí empieza Dios a operar integridad en nuestra vida. Empieza a establecerse algo diferente. Se empieza a establecer en nuestros corazones un estilo de vida. Y es el estilo que Dios quiere que tengamos todos los días. No un solo día, sino todos los días. Por lo tanto, las personas íntegras son aquellas que ponen en práctica los valores y principios tales como la honestidad, lealtad, honradez, lo que hablamos ahorita. Cada persona, ¿sí? Cada persona que se caracteriza como íntegro debe tener estos requisitos. Estos requisitos son necesarios para llegar. Nosotros como padres establecemos valores y principios en nuestro hogar.
Y eso lo llevamos a cabo con nuestros hijos. Les enseñamos valores y principios para que las vidas de ellos sean de bendición, para que no se pierdan, para que no se desvíen. Por eso Dios también establece que tengamos principios morales y principios espirituales en nuestra vida. Y estos principios nos sacan a flote para que nosotros podamos andar en rectitud delante de Dios y ser de ejemplo para otros. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo ejemplo? Donde vamos, donde andamos, donde llegamos, donde vivimos. Ahí empieza esa integridad en nuestra vida. Empieza a mostrarse quién es Ricardo, empieza a mostrar quién es Juan, quién es María, así sucesivamente. Pero como les decía, se necesita de esfuerzo. No es fácil vivir la integridad en nuestra vida. Se lo digo con experiencias que he pasado y me he tenido que abstener a muchas cosas por ser íntegro. Pero más adelante les voy a contar un testimonio, terminando, de algo que me sucedió, porque he querido siempre hacer lo correcto. Me ha costado, sí, agachar mi cabeza cuando me están corrigiendo, pedir perdón cuando he fallado. José nos muestra un claro evento que pasó en la vida de él, porque allí también se refleja. Si leemos la Biblia, vamos a ver cantidad de hombres que vivieron en integridad, cantidad de hombres que andaron en integridad. Pero saqué unos puntos importantes y habla de José. Por ser un hombre íntegro, Dios lo llevó a ser próspero. Entonces la integridad me vuelve a mí ¿qué? Un hombre, una mujer ¿qué? Próspero, próspera. Eso hace la integridad. Mire lo bonito de la integridad. ¿Es bonito o no es bonito la integridad? Me lleva a ser próspero. José, se dice claramente que en sus manos se multiplicaba la bendición, porque José vivió una vida de integridad. José se abstuvo a contaminarse de muchas cosas. Aún en medio de todo lo que hicieron sus hermanos, José se mantuvo. ¿Sí? Aún José en medio de todo eso. Pero la palabra dice claramente que José, así parafraseando un poquitico la palabra, se dice que José fue escogido por uno de los grandes hombres, Potifar, en aquel tiempo en Egipto, para que fuera el administrador. Mire lo que dice la palabra, ¿para que fuera qué? El administrador. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos da. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos da. O sea, lo que tenemos no es nuestro. ¿De quién es? De Dios. Esta iglesia no es nuestra, es de Dios, por lo cual la conservamos. Tu hogar no es tuyo, Dios te lo dio para que lo administres. La empresa que tienes, el vehículo que tienes, para la gloria de Dios. Pero a veces somos deshonestos con Dios y actuamos de una forma incorrecta, y es lo que Dios no quiere. José, en medio de ese tiempo en que estaba allá, él podía haber adquirido mucho más riquezas y haberse puesto por encima de Potifar, pero siempre se sometió a una autoridad. Mire el ejemplo que da José. José se sometió a una autoridad, a un jefe. Someternos, hablábamos el viernes en la emisora y hablábamos de esa parte de someternos, y la mujer decía: a mí me costó someterme a mi esposo, no me sometía al patrón, al jefe, me costaba. A muchos de nosotros nos cuesta someternos. ¿Por qué?
Porque venimos de una generación donde no se sometían, desobediente, ¿sí ven? Pero José se sometió. José se sometió a Potifar. A todo lo que él le decía, él lo hacía. Y como era obediente, ¿era qué? Obediente, todo se multiplicaba. Diga, Señor, yo quiero que lo que tú pongas en mi mano se multiplique por mi obediencia. Si yo soy fiel en mi diezmo, si yo soy fiel en mi ofrenda, si yo soy fiel en sembrar para la casa del Señor, si soy fiel para sembrarle a otro que lo necesita, pues eso que estoy sembrando se multiplica, dice la palabra, al 100 por 1. Pero cuando le creo a Dios y cuando soy obediente, porque de eso depende mi integridad. José tuvo un momento crucial de su vida. La mujer de Potifar, de su jefe, se enamoró de él. Dice la palabra que era de hermoso semblante José. Era de un buen parecer José. ¿Y qué le decía a esta mujer? Papito, ven, te deseo, te quiero, ven. Vayamos a la palabra, que es el punto en el que quiero ir. La palabra dice en Génesis capítulo 39. Versículo 7 en adelante dice, vamos a leerlo desde el 5. Dice, Génesis 39 del 5 en adelante dice, y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa ¿de quién? Del egipcio. ¿Por causa de quién? Por causa de José. Por causa tuya, tu casa será bendecida. Por causa tuya, tu casa será bendecida. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Mire lo que dice la palabra. Y la bendición estaba ¿dónde? De Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo, dice la palabra. Y dijo, y dejó todo, y dice la palabra, y dejó todo lo que él tenía en manos de José. Era grande la riqueza que tenía Potifar, y Jehová, como estaba con José, lo bendijo mucho más de lo que él esperaba. Y dice la palabra, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que el pan que él comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vea, así les decía a ustedes, era de hermoso semblante y bella ¿qué? Presencia. Dígale al que está a su lado, usted es de hermoso semblante y bella presencia. ¿Por qué? Porque ahí está obrando Dios en tu vida. Dice que le soltó una responsabilidad a José. ¿Qué hizo Potifar? Le entregó confianza. Diga, confianza. Confianza había en José. Dios había puesto una gran estima hacia Potifar, hacia José. ¿Sí ve? Confió en José. ¿Cuántos pueden confiar en nosotros? ¿Cuántas personas pueden confiar en nosotros y decir, le voy a encargar esto, porque sé que me lo va a cuidar, porque sé que lo va a tratar bien? Muchas personas dicen en el mundo, en una moto, en un carro, una persona que anda y dice, pero así anda porque como no es de él, es prestado, pues le da pata hasta donde pueda. ¿Sí? Pero aquí hay algo importante. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La mujer de Potifar empezó a seducir a José. Durante el tiempo que estaba lo rondaba.
lo buscaban. Siempre estaba ahí detrás mirando a José. Pero José siempre tenía algo muy claro en su corazón. Él no quiso. ¿El que? No quiso. José no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Por lo tanto, tú eres su mujer. Mire lo que dice: por lo tanto, tú eres su mujer. ¿Cómo pues, mire la pregunta, cómo pues haría yo esto tan grande mal y pecaría contra Dios? José la tenía clara. Él quería seguir íntegro. Él quería seguirse conservando como un hijo de Dios. Él no quería ser hijo del pecado. Él quería ser un hijo de Dios total. Tremendo. Cuando yo leía la palabra decía: Señor, ¿cuántos de nosotros nos han pasado cosas y nos confían cosas y la gente espera que lo hagamos correctamente? Le encargan la alabanza, le encargan el aseo, le encargan las llaves de la iglesia, le encargan la moto, le encargan el carro, le encargan la casa. Cuídemela mientras yo voy de viaje. Confianza. Dios espera que nosotros tengamos ese mismo concepto de integridad para depositar en nosotros su confianza. Dios no nos da más porque no ha confiado todavía en nosotros, porque Él espera que volvamos a ser íntegros como fue cuando Él nos creó. Nos es necesario llegar a ese punto. Quiero enseñarles aquí un poquitico de algo, sacando aquí unas... De pronto está la mujer orando y pidiéndole a Dios: Señor, no tengo mucho dinero, necesito hacer el mercado. Y saca sus últimos 50,000 pesitos que le quedaban, va al supermercado a comprar. Fue y compró y salió del supermercado. Estaba contando sus devueltas y miró que el billete de 50 se le devolvieron más lo que le sobraba. Y esta mujer de pronto, si no era una mujer íntegra, un hombre íntegro, hagamos de cuenta que son uno u otro, dice: uy, las oraciones del Señor llegaron a mí. Vean, la respuesta: 50,000 más llegaron a mis manos. Gracias, Señor, porque me has bendecido. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? Si somos íntegros y conocemos la palabra de Dios, ¿qué haríamos en ese momento? Nos devolvemos, ¿no es cierto? Nos devolvemos al supermercado, le decimos a la persona que nos atendió: qué pena, mira, los 50,000 pesos me los devolviste otra vez. Eso se llama integridad. Devolver lo que no es nuestro. Entregar lo que no es nuestro, lo que no nos pertenece. Dios un día nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿En dónde dejaste tu integridad? Te lo entregué completo. ¿Dónde está? ¿Dónde están tus hijos en este momento? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo en este momento? ¿Sí ve? Como le digo, así como ustedes y yo, siento que Dios está obrando de una forma maravillosa, preciosa. Para mí fue también duro experimentar todo esto que estoy leyendo, le estoy mostrando a ustedes, estoy compartiendo, y quiero aprenderlo todos los días. No quiero dejar de ser un hombre íntegro.
Quiero cada día apoderarme más de la palabra de Dios, seguir enamorándome de esa palabra. Otra enseñanza. En un momento de conflicto, de pelea, que le busquen a usted y lo golpeen duramente, ¿cómo responderíamos nosotros en medio de esa provocación? ¿Cómo responderíamos nosotros si somos íntegros, somos conocedores de la palabra? Si vinieran y nos insultaran, vinieran y nos atropellaran a nosotros como creyentes, ¿qué actitud tomo en medio de eso? Ahí Dios, mira, a veces pasan cosas a nuestro alrededor porque a Dios nos prueba en medio de eso. Dios lo permite, Dios permite a veces que eso suceda alrededor nuestro porque algo nos quiere enseñar y nos quiere mostrar si realmente somos íntegros, si realmente estamos dándole el valor como creyentes de nuestra vida, de ese sacrificio que Cristo hizo. La palabra de Dios dice claramente que Jesús no abrió su boca para nada. ¿Lo dice o no lo dice? Jesús no abrió su boca para insultar a quien lo maltrataba. Jesús calló. ¿Y cuántos de nosotros callamos en medio de un conflicto? Hay un dicho en el mundo que para pelear se necesitan 2 personas. Hay otro dicho que dice, es mejor decir que se va un cobarde y no que quedó ahí un valiente herido, golpeado y hasta muerto. Como integridad en nuestra vida debemos nosotros abstenernos a esas cosas que no nos competen ni nos convienen a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en medio de un conflicto de esos? Nos controlamos y nos vamos. Y nos vamos. ¿Qué hacemos? Como lo decía el salmista, ¿qué hacemos en medio de personas que están hablando mal de otros? Cuando estamos en medio de una conversa, una charla con personas y estamos hablando de algo bonito, pero después entra alguien a hablar cosas malas, a hablar mal de otros, a hacer malos comentarios, a ser vulgar en las cosas, ¿será que nos quedamos escuchando eso? ¿O nos vamos? Cuando la persona conoce de Dios y sabe cómo son las cosas con Dios, pues ¿qué hace la persona? Dice, chao, chao, hasta luego, hasta aquí ya, no más, me voy. Porque con usted no tengo nada que ver ya ahí. Porque el hombre de Dios, el que quiere vivir la integridad, no se contamina. Dígale que está a su lado, no se contamine. Hay conversaciones que a nosotros no nos competen. Hay conversaciones que nos traen un chisme, a nosotros no nos compete el chisme. Ante Dios es deshonestidad. Y ante la persona que están hablando también. Entonces, ahí Dios nos exhorta a nosotros a que nos guardemos. Que guardemos nuestro corazón. ¿O no les ha pasado? Que alguien le dice algo de algún hermano y se carga usted por ese hermano o esa hermana. ¿Por qué? Porque están hablando de esa persona y usted se incomodó ya. Porque oyó cosas que no debía oír. A veces oímos eso y no lo debemos oír. Nosotros no fuimos llamados sino solamente a conservarnos íntegros delante de Dios. Ahí vimos entonces la debilidad de muchos hombres y aún de muchas mujeres en medio de esa que le pasó a José. Pasan sucesos como eso y de pronto, no sé, esta mujer se le desnudó a José, pero José, su mirada estaba puesta ¿en dónde? En Dios. Y no le importó lo que estaba delante de él. ¿Qué sucedería
Varones que están aquí en esta noche, los que nos ven. Si llegara usted a una casa y se le presentaba una mujer así, si hay debilidades en nosotros, caemos. Pero si sabemos en dónde estamos parados realmente, no hacemos nada, nos vamos. Entonces, allí en medio de eso se muestran nuestras debilidades en la carne y en nuestra humanidad. Daniel, vemos también el ejemplo de Daniel. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor, a Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1. Dice del 8 al 9, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Porque el rey está haciendo en homenaje a sus dioses paganos en este tiempo. ¿Sí ven? A esos dioses estaba haciendo ese banquete en honor a esos dioses. Y Daniel lo sabía. Daniel sabía en su interior que él no debía contaminarse con ese alimento, porque eso traería de pronto hasta un juicio sobre Daniel. Porque recordemos que Daniel y sus amigos estaban cautivos en Babilonia, estaban cautivos por aquellas tierras. Recordemos que el pueblo de Israel siempre estuvo muchas veces cautivo en muchos lugares. ¿Por qué? Por no ser obedientes a la palabra. Pero había hombres que se guardaban en integridad. Ni con el vino, dice la palabra, que él bebía. Dio pues tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel habló con aquel hombre y le dijo: no me quiero contaminar fácilmente. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, Dios pone ¿qué? Gracia. ¿Cuántos quieren gracia de Dios? Cuando guardamos nuestro corazón, cuando nos conservamos para Dios, Dios siempre pondrá su gracia. Pero esa gracia, recordemos que Daniel era un hombre que oraba a Dios, tenía comunión con Dios, por lo cual viniera lo que viniera, tuviera hambre, porque Daniel, me imagino que en medio de esa cautividad tenía hambre. Tenía hambre porque no era fácil comer lo que había allá. ¿Sí ve? De pronto le pusieron un cerdo allá, una lechona, un pollo broster, no sé qué le pondrían, pero lo cierto fue que le pusieron un manjar que para muchos dirían: uy, no, yo con esta hambre. Pero nosotros nos contaminamos porque perdemos la gracia de Dios. Es triste realmente ver las cosas hoy en día, porque realmente en el Evangelio muchos perdieron la gracia porque se contaminaron. Muchos lugares hoy en día están contaminados y no tienen gracia. Se desviaron del propósito de Dios. Se dejaron llevar por sus emociones y por ganancias deshonestas. Ahí vemos también el caso de Jacob y su hermano Esaú. Y a muchos les pasa así. Cambian la gracia, la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y dejan de su integridad, dejan de ser hijos de Dios por contaminarse con el mundo. No vamos a tomarnos una cerveza, no vamos a echarnos una rumbeada, no vamos a tal cosa, no vamos a tal otra. Pero ¿cuántas veces obedecemos a Dios?
¿Cuántas veces nos acercamos a Dios? Daniel nos da un ejemplo de integridad porque Daniel dice que oraba en la madrugada, oraba al mediodía y oraba en la noche. Daniel oraba 3 veces al día y espiritualmente se estaba conservando. Espiritualmente él sabía que muchas cosas se iban a presentar en el camino, pero él se tenía que mantener ¿qué? Firme. Firme. El creyente se debe mantener firme en medio de la adversidad, en medio de la preocupación, en medio de la angustia. Se debe permanecer ¿qué? Firme. Porque eso nos lleva a Dios. Los amigos de Daniel, en medio de esas cosas que sucedieron a su alrededor, no les importó si iban a ir a ese horno de fuego, porque ellos sabían en quién confiaban. Se permanecieron íntegros, sin contaminarse, sin adorar a esa imagen, sin inclinarse ante nada. Y se mantuvieron firmes porque sabían que su Redentor vivía para siempre. Porque ellos sabían que Cristo, que Dios Todopoderoso, que nuestro Padre Celestial, nuestro Creador y Dueño de vida, los iba a sacar en victoria en medio de toda crisis. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Aunque ellos andaban en medio del horno de fuego allí, andaban con la presencia de Dios. Sabían que era escudo alrededor de ellos. Sabían que Él estaba ahí. En medio de nuestras dificultades, Dios siempre estará ahí, porque nos quiere sostener con su amor precioso. Ahí Dios en medio de eso nos ayuda a levantarnos. Daniel sabía que si iba a la fosa de los leones, nada lo iba a afectar. Nada, porque él sabía que él en su interior estaba firme delante de Dios, que nunca se había contaminado, que nunca había despreciado la gracia de Dios, sino que se mantenía en ella todos los días. Y así Dios quiere de nosotros, que nos conservemos continuamente para Él. Yo siempre digo que nuestra relación con Dios es como para los que estamos casados, ¿no? Aquí los hermanos y hermanas que estamos casados, cuando nos guardamos todos los días con nuestra esposa, los varones y las mujeres que se guardan para sus esposos y solamente tienen ojos para esa persona. Hoy nosotros, nuestros ojos solamente tenemos ojos ¿para quién? Para nuestro Creador, para nuestro Padre, para nuestro Salvador, para nuestro Redentor. Para Él tenemos ojos nosotros hoy en día, porque mi mirada está puesta en Él. Nuestra mirada, nuestra confianza está puesta en Él. Es ahí donde Dios nos quiere llevar continuamente. Estos ejemplos realmente de todos estos varones que caminaron en integridad, hubo mujeres que se conservaron y vivieron en integridad también, lo lleva a uno a decir, oiga, me falta mucho camino por recorrer. Nos cuesta, como les decía al principio, a Daniel le costó, a David le costó, a los amigos de Daniel le costaron, a ellos también vivir una vida de integridad. ¿Sabe? Hay otro hombre que le costó. Y no sé qué pasaría si alguna vez a nosotros, y Dios nos guarde, nos pasara algo similar. Jod, dice el Señor mismo, lo aclara y le dice a Satanás, ¿no ves a Jod, hombre íntegro? Le dice Dios a Satanás, le dice, Jod, hombre íntegro. Un hombre que se conservó íntegro todos los días. Pero, ¿qué sucedió con Jod?
Con Job sucedió algo, que el enemigo siempre quiere arrebatarnos las cosas, quiere quitarnos las cosas para ver si hay integridad en nosotros. ¿Qué será más importante para nosotros? ¿Lo material, lo físico o lo espiritual? Material, físico o espiritual. ¿Qué es más importante para nosotros? Allí en el corazón de Job se probó que era un hombre íntegro, porque aunque perdió en un mismo día casi todo lo perdió. Le faltó que se llevara a su esposa, le faltó que se llevara su vida, aún su misma salud se la llevó. Sí, fue tocado en su salud. Y viene la esposa y le dice: aún te conservas íntegro delante de Dios a pesar que lo perdiste todo. Maldice a tu Dios y muérete, le dice ella a Job. Pero Job no lo hizo, porque él sabía que detrás de eso que estaba sucediendo vendría una gran bendición para él, porque se mantuvo en el lugar por el cual inició, íntegro. ¿Qué haríamos nosotros si perdiéramos el vehículo? ¿Qué haríamos nosotros si perdiéramos una casa? ¿Qué haríamos nosotros si un hijo se nos muriera? ¿Qué haríamos nosotros si la empresa que tengo quebrara? ¿Sabe qué hace la persona que no conoce de Dios? Se quita la vida. La persona que no conoce de Dios se quita la vida. Porque hay empresarios que pierden sus empresas, se quiebran y lo único que hacen es quitarse la vida, porque sus ojos, sus deseos, todo lo que tenía estaba puesto ahí. Su corazón estaba puesto allí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón ahora? ¿En lo que poseo yo en mi casa? ¿De lo material que tengo en este momento? ¿O mi corazón está puesto en manos de Dios? Yo admiro la historia de Job por eso, porque nosotros pasamos momentos difíciles, nos enfermamos y ya le echamos la culpa a Dios de todo. Nos pasa algo y ya le echamos la culpa a Dios, cuando Dios no tiene la culpa de eso. A Dios permite a veces las cosas, Dios permite hacer las cosas, ¿para qué? Para que yo entienda que necesito de su presencia. Mi comunión me hace llevar una vida de integridad. Entre más tengo de Dios, más íntegro me vuelvo. Dígale que está a su lado: mientras más estés con Dios, más íntegro te vuelves. Así es la integridad. Mi comunión con Dios me demuestra quién soy realmente. Entonces, Job, varón perfecto, justo e íntegro. Eso dice la Biblia. Job, varón perfecto, hombre justo e íntegro. Era delante de Dios todos los días. Y permaneció así, aún en medio de la lepra, en medio de la circunstancia, de la crisis que estaba viviendo, en medio de ese momento. Pero Dios lo recompensa por su integridad y le dice que le dio las mejores, aún mejores hijos que tenía. O sea, que los hijos que tenía eran bien, pero le dio unos mejores todavía. Le dio unas mejores riquezas, le dio mayores riquezas a Job. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me mantengo íntegro en medio de una crisis, Dios me va a bendecir grandemente. Dios me va a bendecir grandemente. Por eso es que la iglesia ha avanzado, porque ha sido una iglesia íntegra. Por eso, en medio de esto, nosotros estamos hoy aquí, pero mañana Dios nos lleva algo mucho más grande, porque hemos sido íntegros, hemos sido buenos administradores, hemos sido buenos, ¿qué? Hombres delante de Dios. Por eso es que Dios multiplica cada día. Por eso es que vemos cada día crecer la iglesia. Vemos avances continuamente.
Pero cuando nosotros nos estancamos, es porque algo hemos fallado. En algo hemos nosotros, ¿qué? Fallado. Y ya terminando voy con lo último que dice: los íntegros habitan en el santuario. Dice la palabra en Salmos capítulo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Palabra preciosa. ¿Quién morará en la presencia de Dios? El que anda en integridad. El que hace justicia, habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche contra su vecino, a sus ojos el vil él no menosprecia, honra a los que temen a Jehová, jurando en daño lo suyo, no por eso cambiará su dinero ni aún a usura. O sea, no es un hombre usurero, no es un hombre que va detrás de ganancias mayores. Contra el inocente no admitió hecho. El Salmo nos termina diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas, ¿qué? No resbalará jamás. El creyente íntegro está confiando en el Señor. El creyente íntegro está obedeciendo. El creyente íntegro está firme. El creyente íntegro sabe quién es Dios. En esta noche yo quiero que hagamos una oración especial y le digamos al Señor: Señor, mi vida hoy la presento delante de ti. Y si yo en mi interior, en mi diario vivir he fallado, hoy reconozco mis errores. Señor, yo necesito vivir una vida íntegra, enamorada de ti, apasionada por ti. Jesús es mi ejemplo. Jesús se mantuvo íntegro, se mantuvo firme hasta lo último. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a someter nuestro corazón a la obediencia. Tú nos llevas a vivir, Señor, en corrección. Tú nos llevas a vivir en disciplina. Tú nos llevas a vivir en honestidad. Tú nos llevas, Señor Dios Padre, a amarte de todo corazón, con toda verdad. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Llévanos, Padre de la gloria, a unirnos en un mismo espíritu contigo. Señor, deseo tener una vida íntegra. Señor, yo necesito llevar este estilo de vida, porque mis generaciones lo verán y ellos caminarán también. Padre, glorifícate y toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y llévanos de victoria en victoria. Y aún en medio de la persecución que venga, aún en medio de la adversidad que venga, tú nos das, Señor Dios Padre, la victoria, porque nos conservaremos íntegros, no nos contaminaremos y viviremos todos los días para agradarte. En el nombre de Jesús yo te glorifico, te alabo y te bendigo, y declaro la esencia de Dios puesta sobre nuestros corazones para vivir una vida enamorada de Dios. Alabado sea nuestro Dios, que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.